Israel, además de sus pretensiones mesiánico-escatológicas, representa la posición avanzada de Cartago norteamericana en Asia Occidental, siendo una proyección de los propios EUU. En este sentido, la existencia del Estado de Israel, al menos en su configuración actual y en el contexto de hegemonía unipolar, tiendo a presentar siempre la posibilidad de un conflicto regional. Introducción. En un artículo publicado en el periódico Jureitza, revista di Studi Geopolitici, de 20 de septiembre de 2020 y titulado La decadencia de Estados Unidos y el eje islámico confuciano, el autor hizo referencia abierta al hecho de que la cooperación descubierta entre los diferentes componentes de la resistencia antisionista, tras las divisiones surgidas tras la agresión contra Siria, podría haber representado una cierta amenaza a la seguridad del Estado judío. En particular, se intentó mostrar cómo el papel activo de la República Islámica de Irán en el apoyo a grupos como Hamas y la Yihad Islámica podría haber aumentado significativamente sus capacidades militares a un nivel similar al menos al de Ansarullah en Yemen, que durante años compartió la suerte de la Franja de Gaza en términos de embargo y asedio. 1. Nuevamente, en otro artículo publicado en el mismo sitio web, el 13 de mayo de 2021, para analizar la dinámica del ataque sionista al barrio de Sheikh Jarrah en Jerusalén Este, se argumentó que esta ayuda iraní, dada la particular condición de la franja, habría tenido las características de una simple transferencia de logística, datos e información para la construcción de tecnología militar, incluso rudimentaria, sobre el terreno. 2. A la luz de lo ocurrido tras la operación Tormenta Al-Aqsa, puede ser decir, sin temor a que me contradigan, que estas consideraciones no eran del todo erróneas. Al mismo tiempo, los acontecimientos recientes, con el control sionista sobre la franja cada vez más fuerte y la voluntad genocida declarada de la propia dirección militar israelí, el general Ghassan Alian, por ejemplo, además de comparar a Hamas con ISIS, apostrofó explícitamente a toda la población de Gaza como animales humanos y les prometió el infierno, merecen ser investigados en detalle, tanto para dar una interpretación geopolítica como para deconstruir la narrativa occidental, basada una vez más en el esquema elemental de hay un agresor y una persona agredida. Siempre es útil para revertir la responsabilidad de una tragedia, ignorando sus causas en el tiempo. Para ello, esta contribución se dividirá en dos partes. La primera parte analizará los datos político-militares, mientras que la segunda parte se centrará en algunos aspectos geohistóricos del conflicto árabe-sionista. Los datos político-militares. Casi todos los observadores occidentales se sorprendieron por la complejidad del ataque llevado a cabo por el movimiento de resistencia islámica el 6 de octubre contra la entidad sionista, un ataque llevado a cabo por tierra, mar y aire mediante el uso conjunto de botes neumáticos, parapentes motorizados y la liberación, en grandes cantidades, de diferentes tipos de cohetes capaces de sobrecargar y penetrar el sistema de defensa antimisiles cúpula de hierro construido con las generosas contribuciones de las administraciones estadounidenses en los últimos años, especialmente la de Obama. Entre estos diferentes tipos de cohetes destacan los Qassam-1 y 2, cuya producción es bastante sencilla y barata. Considerando que generalmente utilizan materiales de desecho de la construcción, el Abu Chamala o SH-85, llamado así por Muhammad Abu Chamala, comandante del ala militar de Hamas asesinado en 2014, el Fajr-3 y el Fajr-4 de fabricación iraní, aunque construidos con materiales norteamericanos. Tecnología. Basados en los antiguos sistemas de lanzamiento múltiple de misiles soviéticos, y misiles R-160 de fabricación siria. También fue sorprendente la presencia de rifles M4 de fabricación estadounidense en el arsenal militar de Hamas. A este respecto, para evitar especulaciones políticas fantasiosas e inútiles que harían que Hamas se aliara con el Mossad, SIC, y demás, es necesario reiterar que la principal fuente de armas del movimiento de resistencia es, inevitablemente, el mercado negro. Sin considerar todos los arsenales abandonados por los occidentales tras la indecorosa huida de Afganistán. Es importante reiterar que siempre en las columnas Jureitza, retomando también una consulta del Washington Post, no precisamente una publicación que pueda ser acusada de ser una expresión de propaganda rusa. 3. Ya había sido enfatizó que el voluminoso flujo de armas occidentales a Kiev terminaría de algún modo. Alimentar el mercado ilegal de bienes, una práctica en la que la Ucrania independiente ha desempeñado históricamente un papel destacado, también gracias a una de las tasas de corrupción más altas a escala mundial. Como consecuencia, no sería nada improbable que un número, por pequeño que fuera, de estas armas terminara en la Franja de Gaza. También se han encontrado armas de fabricación occidental, por ejemplo, muy probablemente a través del ISI pakistaní, entre los milicianos cachemires que se oponen a la invasión india.
Ocupación de la región. En este caso, el hecho que debe analizarse, en realidad, es el fracaso evidente de los servicios sionistas, que en el pasado fueron especialmente hábiles para infiltrarse en los territorios de la Franja y en las filas de Hamás. Como ya se ha mencionado, hay quienes aún mantienen la tesis de la alianza oculta o de la creación israelí de Hamás. Para ser justos, sería correcto decir que, al menos inicialmente, es decir, a principios de los años 1980 y 1990, ya sea para debilitar el liderazgo nacionalista de la OLP dentro de la lucha palestina o para practicar la división y el gobierno dentro de las facciones de la resistencia a la ocupación sionista, Israel no impidió particularmente el ascenso de Hamás. Vale la pena reiterar que esto está en línea con políticas. El movimiento social del que es hijo, los Hermanos Musulmanes, organización nacida en Egipto en 1928 que se propuso repensar la umma islámica tras la abolición del califato por la Turquía kemalista, hizo su fortuna gracias a la creación de organizaciones benéficas, hospitales, orfanatos, escuelas e institutos para los sectores más débiles de la población, que fueron la columna vertebral de su éxito en un contexto económico extremadamente precario como el de la Franja de Gaza. Un éxito que representó, cuanto menos, un grave error de cálculo por parte del aparato de seguridad sionista. Las dificultades, en parte también debido a las mejoradas capacidades de contrainteligencia de Hamás. Otro aspecto vinculado a una colaboración más estrecha con Teherán, no puede disociarse de las profundas divisiones internas de la sociedad israelí, marcadas por crecientes tensiones étnicas e incluso religiosas. No se puede subestimar el crecimiento de comunidades ortodoxas que rechazan el servicio militar. Por la obsesión por el avance demográfico árabe y por un choque inusual, para Israel, entre el liderazgo político y militar. Incluso los llamamientos a la unidad nacional de Benjamin Netanyahu, fuertemente criticados tanto por su controvertido plan de reforma del sistema judicial como por su política de tolerancia cero hacia cualquier demanda palestina, incluso la más mínima, no tuvieron los efectos deseados. En concreto, la primera. El ministro fue atacado en varias ocasiones, tanto por círculos progresistas y liberales, como el diario histórico Haaretz, como por círculos conservadores más rígidos. A las evidentes dificultades político-sociales internas, hasta la fecha, la principal amenaza para Israel sigue siendo la fragmentación de su tejido social. No muy diferente al del resto de Occidente, se añaden dificultades militares. Las declaraciones iniciales de Netanyahu sobre una inminente entrada de las Fuerzas Armadas israelíes en la Franja de Gaza entraron en conflicto con la visión más prudente de los dirigentes militares, que, por el momento, parece optar principalmente por un lento estrangulamiento de la franja, sometida a constantes bombardeos preparatorios y cortes de suministro de alimentos, agua y electricidad. Esto, además de poner de relieve la tradicional hipocresía de Occidente, que, a diferencia de los ataques rusos a la infraestructura energética de Ucrania, no parece dispuesto a acusar a Israel de crímenes de guerra, saca a la luz los riesgos y costos de una campaña militar terrestre en un contexto urbano densamente poblado. No es casualidad que los centros de estudios norteamericanos, los estadounidenses, a raíz de lo ocurrido en los dos conflictos chechenos de la última década del siglo XX, han definido el combate urbano como la característica definitoria de los conflictos del nuevo milenio. Un tipo de combate que casi siempre favorece al defensor y que, según los expertos en táctica militar, solo puede tener éxito. Exitoso si el atacante tiene una clara ventaja numérica, 6-10-1 sobre el oponente, 4. Los propios estadounidenses se enfrentaron a algunas dificultades en Faluya y, a pesar de una considerable ventaja numérica, alrededor de 15.000 contra 3.000 insurgentes, solo lograron prevalecer arrasando barrios enteros de la ciudad. Rusia, a su vez, a excepción del caso de Mariupol, ciudad de alto valor estratégico y simbólico, o la picadora de carne de Bakhmut/Artemovsk, optó por limitar al máximo los combates urbanos en el contexto del conflicto ucraniano. Ahora, parece claro que desentrañar el ramificado sistema de túneles construidos por milicianos palestinos dentro de la Franja de Gaza no sería fácil y expondría a las fuerzas israelíes a grandes pérdidas, lo que, en su momento, llevó a Tel Aviv a abandonar sus sueños de expansión hacia el Líbano. Sin embargo, es igualmente evidente que el único resultado posible del conflicto para Israel es la victoria total, es decir, la destrucción de Hamás, o al menos de su capacidad de atacar. Para lograr este objetivo, la entrada en la Franja de Gaza, con todos los enormes riesgos que ello implica. También en términos de presión sobre la industria armamentística occidental, ya experimentada por el conflicto ucraniano, parece inevitable. Y, como preparación para esta intervención,
ya se ha puesto en marcha una campaña de información con el objetivo de deshumanizar y criminalizar al adversario, que será identificado como mal manifiesto. Desde este punto de vista deben interpretarse las noticias, en gran medida poco fiables, sobre la supuesta masacre de menores en el kibutz de Kfar Aza, cuyo objetivo es simplemente preparar a la opinión pública para un conflicto prolongado, una práctica bien conocida en Occidente, desde la igualmente supuesta masacre de Raak, que inició la agresión de la OTAN contra Serbia, hasta las acusaciones infundadas contra Irak en 2003, hasta la campaña de desinformación que allanó el camino para la destrucción de Libia, sin olvidar la nunca probada masacre rusa en Bucha, Ucrania. Independientemente de si estos informes están confirmados o no. Es curioso comprobar cómo la opinión pública antes mencionada no mostró la más mínima indignación por el asesinato, esta vez tan real como repetido, de menores palestinos en los territorios ocupados por las fuerzas de seguridad israelíes. Sin embargo, según informó la organización no gubernamental Save the Children, desde principios de año hasta septiembre pasado, la matanza alcanzó el triste récord de 38 muertes, 5. Otra demostración más del hecho de que no hay un nuevo conflicto en Palestina, como afirman indebidamente algunos periódicos italianos, lo que estamos presenciando es simplemente el resurgimiento de un conflicto que ya ha durado más de una década y el hecho de que es igualmente inapropiado afirmar que no hubo ningún desencadenante detrás del ataque de Hamás. En este sentido, también será útil abrir un breve capítulo sobre el contexto internacional, ya que varios analistas apoyaron la tesis de que la operación del movimiento de resistencia palestina pretendía frustrar los esfuerzos norteamericanos por la normalización oficial de las relaciones entre Israel y Israel y Arabia Saudita. Esta posibilidad no debe descartarse a priori, aunque conviene hacer algunas aclaraciones. Históricamente, las relaciones entre Hamás y Arabia Saudita nunca han sido especialmente constructivas. El movimiento, por el contrario, siempre ha contado con el apoyo de Qatar y Turquía, países que tienen relaciones sólidas con Tel Aviv. Aunque con sus altibajos, las relaciones entre Israel y Arabia Saudita no necesitan normalizarse pronto, ya que han estado ocurriendo extraoficialmente durante mucho tiempo, como ha argumentado el académico Madawi al-Raseed. Ni siquiera el embargo de petróleo que siguió a la guerra de octubre de 1973 pudo ser considerado un acto hostil. Dada su duración extremadamente limitada, 6. No es de ninguna manera una conclusión inevitable que una normalización de las relaciones entre Israel y Arabia Saudita, en la línea de los acuerdos de Abraham de Trump, conduciría a una congelación del conflicto en Palestina o incluso a un nuevo acuerdo de paz israelí. Palestina que incluiría movimientos de resistencia islámica, además de la ya en gran medida deslegitimada Autoridad Nacional Palestina. Los acuerdos de paz propuestos hasta ahora en el contexto occidental siempre han sido unilaterales, ignorando por completo los derechos de ambas partes, principalmente el plan Trump del siglo de la administración Trump, que preveía, por un lado, la legitimación total de los asentamientos coloniales sionistas en Cisjordania y, por otro, la creación de una entidad nacional palestina desprovista de soberanía, desmilitarizada y territorialmente fragmentada. Teóricamente, por tanto, sería más exacto decir que el reciente acuerdo para reabrir canales diplomáticos entre Irán y Arabia Saudita, patrocinado por China, de alguna manera dio luz verde a Hamás para organizar el ataque. En última instancia, la senda Saadat parece estar fuera de discusión, en otras palabras, la idea de que los dirigentes de Hamás, como hizo el sucesor de Nasser a principios de los años 1970, buscó la confrontación para demostrar fuerza y poder negociar una salida al conflicto en términos más favorables. Un movimiento que se presenta como expresión de las esperanzas de venganza de Palestina, independientemente de los elementos y acontecimientos inequívocos que caracterizaron su historia, no puede compararse con las aspiraciones personales del presidente de un tercer país, Egipto, cuyo objetivo final era la inclusión progresiva en la órbita occidental. Por cierto, el propio Saadat fue víctima de un intento de asesinato organizado por un grupo surgido de los Hermanos Musulmanes. A pesar de que el propio presidente había rehabilitado su nombre después de los años de persecución naserista, aunque la hermandad jugó un papel nada despreciable en los acontecimientos que llevaron al éxito de la revolución de los oficiales libres a principios de los años 50. Aspectos geohistóricos. El activista y académico francés Gilles Meunier comentó así. En las páginas de la Nation Européenne, sobre la muerte del activista de Jeune Europe, Roger Coudroy, que viajó a Palestina en la segunda mitad de los años 1960 para luchar con el Fidayyin, la lucha contra el sionismo trasciende en gran medida, rompe las fronteras de la nación árabe, la participación activa de los europeos en la lucha por la liberación. Como se puede comprender fácilmente,
Se trata de una realidad muy peligrosa para los sionistas, que no pueden aceptar que la prensa se apropie de las noticias. Israel, pilar del imperialismo anglosajón, es una amenaza permanente para todos los pueblos ribereños del Mediterráneo. Aceptar su existencia significa ratificar la política de los bloques, cuyo interés es dividir para seguir gobernando. La desaparición de Israel privará a la sexta flota estadounidense de su principal pretexto para cruzar el Mediterráneo. La cuestión palestina y la hipoteca sionista sobre Europa son un único problema, que solo puede resolverse con el alineamiento de la Organización Sionista Mundial. La historia demostrará que Roger Cowderoy, como el Che Guevara, no murió en vano. 7. En otras palabras, Muni afirmó que no puede haber soberanía para Europa, en general, mientras Israel esté allí. La idea de que la entidad sionista representa un pilar del imperialismo anglosajón no carece de fundamento. Además de que la flota estadounidense en el Mediterráneo se desplazó rápidamente hacia las costas de la entidad sionista tras el ataque de la resistencia islámica, sin mencionar el compromiso de Washington de considerar el envío de sistemas de armas compatibles con los del ejército israelí. 8. Existen numerosos precedentes históricos que avalan esta tesis, desde el apoyo incondicional durante el conflicto de octubre de 1973 hasta la declaración del actual presidente estadounidense, Joseph R. Biden, de que si Israel no existiera, EU tendría que inventar uno para protegerlo. Intereses estadounidenses. 9. Pero el amor occidental por Israel tiene orígenes lejanos. A lo largo del siglo XIX, por ejemplo, proliferaron en Gran Bretaña, precursoras del hoy cada vez más extendido sionismo cristiano, asociaciones que abogaban por el regreso de los judíos a Tierra Santa. Fueron ellos quienes acuñaron la expresión utilizada más tarde por el sionismo, y absolutamente falso, un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo. Estas reflexiones puramente escatológicas pronto pasaron a formar parte de un discurso más amplio que entrelazaba aspectos teológicos con consideraciones puramente geopolíticas. El político británico Benjamin Disraeli, un judío sefardí convertido, quizás no del todo genuinamente, al cristianismo, varios años antes de convertirse en primer ministro. El ministro de Su Majestad, por ejemplo, publicó varias novelas en las que surgía la idea de que la nación judía tenía derecho a una patria en Palestina. En uno de ellos, además de la idea de un protectorado británico en Tierra Santa, leemos: «Me preguntas qué quiero. Mi respuesta es Jerusalén. Me preguntas qué quiero. Mi respuesta es el templo, todo lo que hemos perdido, todo lo que anhelamos». 10. De hecho, la apertura del Canal de Suez en 1869 hizo que la zona de Oriente Próximo fuera extremadamente atractiva para los intereses geopolíticos británicos al controlar una ruta que reducía considerablemente el tiempo de navegación hacia la India, supuestamente. Si leemos también en este sentido uno de los últimos golpes del colonialismo europeo, la agresión conjunta franco-británica sionista contra el Egipto de Nasser tras la nacionalización del canal en 1956. Para ser justos, Londres se opuso durante mucho tiempo a la construcción del canal, por temor a un refuerzo francés excesivo en la zona. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que esta estrategia era inútil, jugó la carta de la penetración financiera en Egipto. Un plan que se hizo realidad precisamente cuando Disraeli era primer ministro, en 1876. Gracias a la compra del 44% de las acciones de la Compañía del Canal a cambio de 4 millones de libras esterlinas que fueron prestadas al gobierno británico por el Banco Rothschild, cuyos propietarios, notorios filántropos, eran los mismos que mantenían económicamente al Banco Judío. Asentamientos en Palestina desde la primera alía fallida. 2 años después. El fortalecimiento de las posiciones británicas en la zona continuó con el control total de Chipre tras el Congreso de Berlín. Pero no fue hasta las primeras décadas del siglo XX que la alianza entre el sionismo y la corona británica se hizo explícita, gracias al trabajo incansable de Chaim Weizmann, un químico especializado en la producción de pólvora para barcos, que era extremadamente hábil para infiltrarse en el liderazgo político británico y hacer realidad el proyecto de Theodor Herzl de ganar una gran potencia europea para la causa sionista, proponiendo la eventual entidad judía como un puesto de avanzada occidental en el Levante. El propio Herzl, de hecho, intentó hacer lo mismo, sin éxito, con Alemania. De hecho, el padre del sionismo político pensaba que el alemán debería ser el idioma del Estado judío, y con el Imperio Otomano. El primero se negó porque no quería enfadar a la Sublime Puerta y tenía en mente el proyecto de construcción del ferrocarril Berlín-Bagdad. El sultán otomano, por su parte, a pesar de las promesas de apoyo financiero judío a las atribuladas arcas del imperio, no pudo aceptar la oferta, presentándose como protector de los lugares sagrados del Islam. De cualquier forma,
con la famosa Declaración Balfour de 1917, quizás diseñada por el gobierno británico también para garantizar que la influyente y numerosa comunidad judía estadounidense presionara a Washington para que interviniera directamente en la Primera Guerra Mundial. Londres se comprometió directamente a establecer un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina y traicionó abiertamente los acuerdos alcanzados con los árabes que, en esos mismos años, instigados por agentes de Londres, se habían rebelado contra el dominio otomano. El apoyo británico condujo naturalmente a un aumento exponencial de la agresión y las reclamaciones sionistas en Tierra Santa. Y fue también en esos años cuando se empezó a pensar en una solución a la cuestión árabe. En este sentido, es posible identificar al menos tres tendencias diferentes en el sionismo. Al principio pensé en una especie de asimilación de los árabes palestinos, que aparece con fuerza en la fantástica novela de Theodor Herzl, Altneuland, La Vieja Nueva Tierra, publicada en 1902, en la que se sostiene que el sionismo, al transformar Palestina en una sociedad ideal que toda la humanidad debería imitar, acabaría incorporando una población indígena que solo se beneficiaría de la presencia judía. La idea de asimilación, sin embargo, fue abiertamente criticada por el intérprete del sionismo cultural, Asher Ginsberg. En un texto titulado La verdad de la tierra de Israel, escribió, en El extranjero: tendemos a creer que Palestina hoy está casi completamente abandonada, una especie de desierto sin cultivar, y que cualquiera puede venir y comprar toda la tierra que quiera. Pero esa no es la realidad. Es difícil encontrar alguna tierra árabe en el país que permanezca sin cultivar. Los colonos tratan a los árabes con hostilidad y crueldad. Invaden injustamente sus propiedades, los golpean descaradamente y sin ningún motivo, y están orgullosos de hacerlo. Estamos acostumbrados a pensar en los árabes como salvajes, como bestias de carga que no ven ni entienden lo que sucede a su alrededor. 11. Otra tendencia, alineado con la idea de la tierra sin gente o la presencia allí de un pueblo sin identidad, fue la negación del problema. El propio Chaim Weizmann, en 1917, al ser interrogado por el pensador sionista Arthur Rupin sobre las posibles relaciones entre los inmigrantes judíos y la población palestina, respondió enojado: los británicos nos aseguraron que en Palestina solo hay unos pocos miles de Kusim, negros, que no cuentan para nada. La tercera tendencia, la más extendida históricamente, ha sido la eliminación física del problema desde su raíz, ya sea empujando a la masa de la población palestina a los países vecinos, especialmente Jordania, o literalmente eliminándola debido a una afluencia religiosa que identificaba a los palestinos con los descendientes de los pueblos bíblicos que habitaban la región antes de la conquista judía. Vinculados a esta tendencia estuvieron personalidades como Ariel Sharon, cuya francotiradores de la Unidad 101 pasaron a la historia por la inquietante práctica de disparar contra campesinos árabes desarmados para expulsarlos de sus tierras, y Mousia Dayan, que nunca escondeu o fato de que muitas aldeias árabes foram destruídas e /u renomeadas en hebraico para apagar a historia e a identidade da Palestina antes da colonización sionista. Pensé na destruicao de UM bairro inteiro na Jerusalén antiga para construir una clareira enfrente e o chamado Muro de las Lamentaciones. La tendencia a eliminar el problema, en realidad, ya estaba muy presente en las elaboraciones teóricas de los exponentes del sionismo socialista, que también atrajo la atención de Stalin en la convicción errónea de que podría utilizarse en oposición a Occidente en el cercano Oriente. Entre ellos destacó Gorbachev, quien, adoptando las tesis marxistas presentadas en sus escritos sobre la cuestión judía, apoyó la idea de un derrocamiento de la pirámide que se lograría mediante el trabajo. En su obra Bases del sionismo proletario, 1906, partió de un análisis de la estructura social judía, que se presentaba como una pirámide invertida, con pocos proletarios y campesinos en comparación con un gran número de pequeños comerciantes, empresarios y banqueros. En consecuencia, la liberación del pueblo judío era impensable sin la transformación de su estructura social. Y esta transformación solo podría lograrse mediante la concentración territorial en Palestina, donde, incluso según Gorbachev, vivía un pueblo sin identidad, y la construcción de un Estado proletario judío basado en el trabajo. El énfasis en el trabajo, y especialmente en el trabajo de la tierra, también presente en las obras de Eran David Gordon, produjo la retórica de la tierra redimida que solo podían cultivar los judíos. Así, mientras que los primeros colonos sionistas utilizaron, y explotaron, ampliamente la mano de obra árabe, los exponentes de las posteriores oleadas de migración optaron por un cambio brusco de dirección, impidiendo a los agricultores palestinos trabajar la tierra de la que habían obtenido su sustento durante siglos. Específicamente, una vez que la tierra fue vendida al movimiento sionista por propietarios que a menudo ni siquiera estaban presentes en el lugar, tenían sus casas en Beirut,
Damasco o Estambul, fue rodeada y los campesinos palestinos fueron expulsados por las buenas o por las malas. Así, dice el académico Arturo Maarsaanu, mientras el modelo de la primera alía era el de una sociedad basada en la supremacía judía sobre los árabes, la segunda alía apuntaba a la exclusión total de estos últimos. 13. No hace falta decir que la ecuación tierra judía mano de obra judía producto judío no impidió, sin embargo, formas de explotación. Los sionistas, de hecho, favorecieron la migración a Palestina de judíos yemenitas, más parecidos a los árabes, y por tanto susceptibles de discriminación, manteniendo intacto el principio antes mencionado de la tierra redimida. De hecho, incluso el mito económico del kibutz, muy presente en el imaginario colectivo occidental, debería reconsiderarse por lo que los kibutzim han sido históricamente, enclaves exclusivistas y rígidamente racistas. Sin mencionar el mito igualmente irreal de la eficiencia económica sionista, en realidad, el Estado de Israel es una entidad altamente dependiente de la ayuda exterior. Tanto es así que en muchos estudios académicos se lo incluye en la categoría de los llamados estados rentistas. Al mismo tiempo, para quienes todavía sostienen que no hubo robo real de tierras árabes, sería útil recordar que en 1946, año del último estudio, solo el 6% de la Palestina bajo mandato británico había sido adquirida legalmente por el movimiento sionista. 14. Además, también vale la pena recordar quién importó originalmente a Palestina los métodos de terrorismo dirigidos contra la población civil. Pensemos en el uso indiscriminado de la violencia por parte del Irgun, que solían colocar sus dispositivos en mercados u oficinas de correos frecuentadas por árabes. 15. Y también cabe mencionar que, incluso antes del proyecto de partición elaborado por la ONU, los sionistas ya habían preparado el llamado Plan Dalet, que preveía la rápida anexión de territorios que la ONU habría entregado a los árabes. Componente. En conclusión. Por lo tanto, también está claro que la solución de dos pueblos, dos estados sigue siendo esencialmente inviable. Hoy, en Palestina, chocan dos visiones del mundo totalmente polarizadas e incompatibles, la civilización orientada al lucro de un pseudopueblo desarraigado, producto de la mezcla de diferentes grupos étnicos, que, al reenraizarse, simplemente ha producido una mera imitación de los modelos occidentales, presentándose como una civilización del espíritu que está arraigada en la tierra y la tradición y que obstinadamente se niega a desviarse de ella. La conmoción sigue siendo inevitable, por el simple hecho histórico de que Israel, presentándose, si hoy como apéndice periférico del imperio occidental liderado por los norteamericanos, asume el peso de la frontera, es decir, la línea de falla entre diferentes civilizaciones que se caracteriza siempre por la presencia latente de formas de conflicto.